Dicen que todo castillo guarda un secreto, pero en las tierras de los von Hohenberg existía uno que nadie jamás se atrevió a revelar. Un secreto que comenzó con una niña llorando en los jardines y un niño extendiendo la mano para consolarla. Dos mundos que jamás debían tocarse, dos almas destinadas a amarse y a sufrir. Porque antes de que entendieran qué era el amor, su destino ya estaba escrito. Ella, la heredera del varón más temido de la región. Él, el muchacho pobre que regaba las flores de la mansión. ¿Y si te dijera que lo que unió a Narela y Sankar no fue la inocencia de la infancia, sino la sombra de un secreto enterrado por la misma nobleza? Un secreto capaz de destruir familias enteras y que, cuando saliera a la luz, haría que el varón viera al jardinero, no como un simple criado, sino como el peor enemigo que jamás haya tenido. Prepárate, porque esta historia no comienza con un beso, comienza con un pecado. Y cuando la verdad finalmente derribe los muros de este castillo, nadie, absolutamente nadie, saldrá ileso. La hija del varón. Una historia de amor, misterio y destino prohibido. En una tierra dominada por la nobleza, donde el apellido vale más que los sentimientos, una joven y un hombre destinados a mundos diferentes se encontraron en el peor y mejor momento de sus vidas. Esta es la historia de Narela, la hija del poderoso barón Erval von Hohenberg, y de su amor imposible con Sankar, un muchacho humilde que creció trabajando en las tierras de la familia. El destino los unió cuando eran niños, pero la misma nobleza que los rodeaba los separaría de manera brutal. El castillo de Hohenberg se alzaba sobre las colinas como un gigante de piedra gris, vigilando los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era el año 1898, y en aquellas tierras del norte de Europa, la palabra del varón era ley absoluta. Narela tenía apenas 7 años cuando vio por primera vez a Sankar. Él era 2 años mayor, con ojos oscuros que contrastaban con su piel morena y el cabello negro que siempre llevaba despeinado. Había llegado con su madre, una viuda que buscaba trabajo en las cocinas del castillo. La pequeña Narela, acostumbrada a la soledad de ser hija única, observaba desde la ventana de su habitación cómo el niño ayudaba a descargar las carretas de leña. Había algo en su manera de moverse, en su sonrisa franca, que despertó su curiosidad. Un día de verano, mientras sus institutrices dormían la siesta, Narela escapó hacia los establos. Allí encontró a Sankar limpiando los caballos, silbando una melodía alegre. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con la valentía de quien no conoce las barreras sociales. Sankar se giró, sorprendido. «Sankar, señorita. ¿Y usted?» «Soy Narela, pero no me llames señorita. Suena muy viejo». Así comenzó una amistad secreta que marcaría sus vidas para siempre. Durante los siguientes 5 años, Narela y Sankar se encontraban en secreto cada vez que podían. Él le enseñaba a trepar árboles y a silbar como los pájaros. Ella le enseñaba a leer usando los libros que robaba de la biblioteca de su padre. En las noches de verano, cuando el castillo dormía, se reunían junto al viejo roble que crecía cerca del río. Bajo las estrellas, compartían sus sueños. Sankar quería viajar por el mundo, conocer otros países y culturas. Narela soñaba con escribir historias que hicieran llorar y reír a la gente. «Algún día seré libre», decía ella, recostada sobre la hierba. «No me importa ser hija de un varón. Quiero elegir mi propia vida». Sankar la miraba con admiración. «Tú ya eres más libre que muchos, Narela. Tienes libros, educación, el mundo entero esperándote». «Pero no tengo lo que más quiero», susurró ella una noche, sin atreverse a decir más. La inocencia de esos años estaba teñida de algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. ¿Qué te parece esta historia hasta ahora? Déjame un comentario contándome desde qué ciudad estás leyendo esto. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Continuamos. Narela cumplió 15 años en la primavera de 1906. Ya no era la niña traviesa que escapaba de sus lecciones, sino una joven de belleza extraordinaria. Su cabello castaño caía en ondas hasta su cintura y sus ojos verdes tenían la intensidad del mar en tempestad.
Sankar, por su parte, se había convertido en un joven fuerte y apuesto. Trabajaba ahora como caballerizo principal, ganándose el respeto de los demás trabajadores por su dedicación y honestidad. La tarde en que todo cambió, Narela había discutido con su padre sobre su futuro matrimonio. El barón había decidido comprometerla con el conde Wilhelm von Dietrich, un hombre 30 años mayor que ella, pero con influencia política y una fortuna considerable. Furiosa y llorando, Narela corrió hacia el único lugar donde sabía que encontraría consuelo, los establos donde trabajaba Sankar. Lo encontró cepillando a Atenea, su yegua favorita. Al verla llorar, Sankar dejó todo y se acercó sin pensarlo. «Narela, ¿qué sucede? Mi padre quiere casarme con un viejo que podría ser mi abuelo. Dice que es mi deber, mi responsabilidad como noble». Por primera vez en años, Sankar tomó su mano. «No tienes que hacer nada que no quieras». «¿Y qué puedo hacer?», sollozó ella. «Soy solo una pieza en su juego de poder». Sankar la miró fijamente, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran los niños que jugaban junto al río. «Huye conmigo», susurró él. Las palabras de Sankar flotaron en el aire como una promesa peligrosa. Narela lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose si había escuchado bien. «¿Qué dijiste?» «Que huyas conmigo», repitió él, ahora con más firmeza. «Sé que suena una locura, pero no puedo quedarme aquí viéndote sufrir, verte entregada a un hombre que no amas. Sankar, mi padre nos mataría a ambos. Tiene poder suficiente para encontrarnos donde sea que vayamos. Entonces iremos donde no pueda encontrarnos. He ahorrado algo de dinero. Podríamos ir a América o a Francia, empezar de nuevo, con nombres diferentes». Narela se apartó, dándole la espalda. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el deber y el deseo. «No es solo mi padre, es toda mi familia, todo lo que conozco. Si hago esto, nunca podré volver». Sankar se acercó por detrás, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia. «Narela, mírame». Ella se giró lentamente. Los ojos de Sankar brillaban con una determinación que nunca había visto antes. «Te amo. Llevo años amándote en silencio, sabiendo que era imposible, que éramos de mundos diferentes, pero ya no puedo seguir callando. Si tú sientes aunque sea una pequeña parte de lo que yo siento». Narela no lo dejó terminar. Se lanzó a sus brazos y lo besó con toda la pasión contenida de años de amistad silenciosa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Narela y Sankar se reunían en secreto cada noche, planeando su escape. Ella empezó a guardar joyas pequeñas que podría vender, documentos importantes, ropa práctica escondida en el fondo de su armario. Sankar conseguía información sobre los barcos que partían del puerto más cercano. Estudiaba mapas, calculaba rutas. Habían decidido marcharse hacia América del Sur, específicamente a Argentina, donde se decía que había tierras fértiles y oportunidades para quien quisiera trabajar. Pero mantener un secreto así en un castillo lleno de sirvientes y ojos vigilantes era casi imposible. Una tarde, mientras Narela escribía una carta despidiéndose de su madre, sin revelar sus planes, solo expresando su amor, su institutriz, Frau Hildegard, entró sin avisar. «Señorita Narela, su padre la...» «¿Qué es eso que escribe?». La anciana se acercó con rapidez sorprendente y arrebató el papel de las manos de Narela antes de que pudiera esconderlo. «Madre querida, cuando leas esto, estaré lejos». Leyó en voz alta. Sus ojos se agrandaron. «¿Qué significa esto?». «Devuélvamelos», gritó Narela intentando recuperar la carta, pero Frau Hildegard era astuta y había servido a la familia von Hohenberg durante décadas. Su lealtad estaba con el barón, no con la romántica hija que amenazaba con destruir su honor. «Esto debe saberlo su padre inmediatamente. La tensión está aumentando. ¿Crees que Narela y Sankar lograrán escapar? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Sigue leyendo». El barón Erwald von Hohenberg era un hombre imponente.
Alto, de hombros anchos y bigote gris perfectamente cuidado, tenía la presencia de quien ha mandado toda su vida sin ser cuestionado. Cuando Frau Hildegard le mostró la carta, su rostro enrojeció de furia. «Que venga mi hija aquí ahora mismo», rugió haciendo temblar los cristales de las ventanas. Narela fue arrastrada literalmente hasta el despacho de su padre por 2 sirvientes. Nunca lo había visto tan furioso. «¿Es verdad? ¿Planeabas huir? ¿Deshonrar a esta familia? Padre, no puedo casarme con el conde von Dietrich. No lo amo». «¡El amor!», escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Qué sabes tú de amor? Eres una niña mimada que no entiende nada del mundo. El amor es un lujo que la gente como nosotros no puede permitirse». «Entonces, prefiero no ser como nosotros», respondió Narela con valentía, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. El varón se acercó a ella, controlando su rabia con esfuerzo visible. «¿Con quién planeabas huir? Dímelo ahora, y quizás pueda ser clemente». Narela apretó los labios. «Antes muerta que delatar a Sankar». «Está bien», dijo su padre con una sonrisa cruel. «No necesito que me lo digas. Ya sé quién es. Ese muchacho, el caballerizo, los he visto mirarse. Pensé que era cosa de mi imaginación, pero ahora todo tiene sentido». El corazón de Narela se detuvo. «Padre, por favor», suplicó Narela, cayendo de rodillas. «No tiene nada que ver con esto. Yo fui quien...» «¡Silencio!», bramó el varón. Llamó a sus guardias. «Traigan al muchacho que trabaja en los establos. El moreno, Sankar». Narela sintió que el mundo se derrumbaba. En pocos minutos, los guardias arrastraron a Sankar hasta el despacho. Él tenía un corte en el labio, y su camisa estaba rasgada. Evidentemente se había resistido. «Padre, no», lloró Narela. «¿Este es el miserable que ha seducido a mi hija?», preguntó el varón con desprecio. Sankar levantó la cabeza con orgullo, a pesar de estar sometido por los guardias. «Señor, amo a su hija, y ella me ama a mí. No la he seducido, nos amamos de verdad». «¿Amor? ¿Un sirviente habla de amor con la hija de un varón?». «El amor no entiende de títulos», respondió Sankar. El puñetazo del varón lo tomó por sorpresa. Narela gritó, pero los guardias la sujetaron. «Voy a ser generoso», dijo el varón, limpiándose los nudillos. «No te mataré, aunque sería mi derecho. Pero vas a desaparecer. Tengo contactos en el ejército. Mañana al amanecer partirás hacia el frente, hacia las colonias africanas. Si sobrevives 5 años, serás libre. Si intentas volver antes, te colgaré personalmente». «No», gritó Narela. «Padre, por favor, llévame a mí, castígame a mí». El varón ignoró sus súplicas. «Y tú», le dijo a Narela, «te casarás con el conde von Dietrich dentro de 1 mes. Hasta entonces estarás confinada en tu habitación. Y si intentas algo estúpido, la vida de este muchacho terminará. ¿Me entendiste?». Narela miró a Sankar con desesperación. Él le devolvió la mirada, transmitiéndole fuerza. «Te esperaré», le dijo en voz baja. 5 años, 10, 20, te esperaré. Fueron las últimas palabras que intercambiaron antes de ser separados. El mes siguiente fue una pesadilla para Narela. Encerrada en su habitación, solo veía a su madre y a las criadas que le llevaban comida. Le habían quitado todo con lo que pudiera escribir, temiendo que intentara enviar mensajes a Sankar. Su madre, la baronesa Adelaide, visitaba su habitación cada tarde. Era una mujer elegante pero triste, cuya propia vida había sido determinada por matrimonios arreglados. «Hija mía», le decía con suavidad, «sé que ahora me odias, que odias a tu padre, pero con el tiempo entenderás. La vida de la nobleza tiene un precio, y ese precio es la libertad». «¿Es que nunca sentiste amor, madre?», preguntó Narela una tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar. Adelaide desvió la mirada hacia la ventana. «Una vez, hace mucho tiempo, pero aprendí que los sueños no alimentan a una familia, ni sostienen un apellido». El día de la boda llegó como una sentencia de muerte. Narela se dejó vestir como una muñeca, con un traje blanco que costaba más que todo lo que Sankar había ganado en su vida. El conde Wilhelm von Dietrich era exactamente como lo había imaginado: viejo, de mirada calculadora,
con manos frías que le hicieron estremecer cuando la tocó. Durante la ceremonia, Narela mantuvo los ojos cerrados, imaginando que estaba en otro lugar junto al río, bajo el viejo roble, con Sankar riendo a su lado. Esta historia está llegando a su parte más intensa. ¿Has vivido alguna vez un amor imposible? Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntame desde qué ciudad nos sigues, y no olvides suscribirte para el gran final. Los primeros años de matrimonio fueron un ejercicio de supervivencia. El conde von Dietrich resultó ser un hombre distante y obsesionado con su posición social. Trataba a Narela más como una adquisición valiosa que como una esposa. Vivían en su mansión en Viena, rodeados de lujos pero vacíos de afecto. El conde pasaba la mayor parte del tiempo en sus clubes privados o en reuniones políticas. Narela tenía libertad para moverse por la casa, pero era una jaula dorada, no muy diferente de su encierro en el castillo. Cada noche antes de dormir, sacaba de su escondite el único objeto que había logrado guardar, un pañuelo bordado que Sankar le había regalado años atrás, cuando aún eran niños. Lo llevaba siempre cerca de su corazón. 5 años, se repetía cada noche. Prometió esperarme 5 años. Pero los años pasaban y no llegaban noticias. Narela intentó por todos los medios averiguar sobre Sankar, pero su padre había sido muy cuidadoso en borrar cualquier rastro. En el tercer año de su matrimonio, algo inesperado sucedió. Narela quedó embarazada. La noticia fue recibida con celebración por parte del conde y su familia, pero para ella fue agridulce. Cuando nació su hijo, un hermoso bebé de ojos oscuros que inexplicablemente le recordaban a Sankar, sintió por primera vez en años un propósito. Lo llamó Friedrich y juró protegerlo de un futuro tan vacío como el suyo. Lo que Narela no sabía era que Sankar le había escrito, muchas veces, decenas de cartas desde África, desde los campos de batalla, desde hospitales donde se recuperaba de heridas. Cada carta era una declaración de amor, una promesa renovada, un pedazo de su alma en papel. Pero el barón von Hohenberg, fiel a su promesa de mantenerlos separados, había interceptado cada una de ellas. Las guardaba en un cofre en su despacho, como trofeos de su victoria sobre el amor juvenil que amenazaba el honor de su familia. Sankar, por su parte, interpretó el silencio de Narela como un olvido. Ella ha seguido con su vida. Pensaba en las noches frías del desierto africano. Es una condesa ahora, con un mundo que yo nunca podré darle. Pero a pesar de ese pensamiento, no podía dejar de amarla. En cada batalla su rostro era lo último que veía antes de cerrar los ojos. En cada despertar era el primer pensamiento. Sobrevivió a enfermedades tropicales, a emboscadas, a la sed y al hambre. Y cuando finalmente, después de 5 años y 4 meses, obtuvo su libertad oficial, solo tenía un objetivo: volver y buscarla. Aunque sabía que probablemente ella estaría casada, con hijos, con una vida que no incluía a un soldado pobre y marcado por la guerra, necesitaba verla una última vez. Necesitaba decirle que había cumplido su promesa de esperarla. Era el otoño de 1911 cuando Sankar pisó nuevamente tierra europea. Había cambiado. Ya no era el joven alegre de ojos soñadores, sino un hombre endurecido por la guerra. Tenía cicatrices en el cuerpo y sombras en los ojos que nunca desaparecerían completamente. Pero su corazón seguía siendo el mismo. Viajó primero al castillo de Hohenberg, con la esperanza de obtener información sobre Narela. No se atrevía a presentarse en la puerta principal, así que esperó en el pueblo cercano, haciendo preguntas discretas. Fue un viejo sirviente, ya jubilado, quien le contó la verdad. La señorita Narela, bueno, ahora es la condesa von Dietrich, se casó hace casi 5 años. Vive en Viena con su esposo y su hijo. Cada palabra fue como una puñalada. Sankar agradeció la información y se alejó, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Tiene un hijo», susurró para sí mismo. «Una vida completa sin mí». Se sentó junto al viejo roble donde solían encontrarse de niños, donde se habían confesado su amor. El árbol seguía allí, testigo silencioso de promesas que el destino no había permitido cumplir.
Decidió que no la buscaría, que la dejaría vivir en paz con su nueva familia, que su amor, aunque eterno, no justificaba perturbar su vida, pero el destino, que los había separado con crueldad, aún tenía un último movimiento que hacer. 2 semanas después, Sankar había conseguido trabajo en una imprenta en Viena. Necesitaba un empleo para sobrevivir mientras decidía qué hacer con su vida. Tal vez viajar a América como habían soñado alguna vez, pero ahora solo. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras llevaba un paquete de libros recién impresos a una dirección elegante en el distrito aristocrático, se encontró frente a una mansión imponente. Tocó la puerta de servicio, como era su lugar. Una criada lo hizo pasar al recibidor mientras buscaba al administrador que debía firmar la entrega, y entonces, como en un sueño, la vio. Narela bajaba por la escalera principal, con un vestido azul que hacía juego con su pañuelo favorito. Estaba más hermosa de lo que recordaba, aunque había una tristeza en sus ojos que no estaba allí antes. Ella también lo vio. Se detuvo en medio de la escalera, aferrándose al barandal como si fuera a desmayarse. «¿Sankar?», susurró apenas audible. Él no podía moverse, no podía hablar. Los años de separación, de guerra, de dolor, todo se desvaneció en ese instante. Narela bajó corriendo el resto de la escalera, olvidando dónde estaba, quién era. La criada observaba con asombro mientras la condesa se lanzaba a los brazos de un repartidor. «Pensé que habías muerto», sollozaba ella contra su pecho. «Nunca respondiste mis cartas. Pensé que me habías olvidado». «¿Cartas?», preguntó Sankar confundido. «Yo te escribí cientos de cartas. Nunca respondiste». Se miraron, comprendiendo lentamente la cruel verdad. Alguien había interceptado su correspondencia. «¿Puedes creer esta crueldad del destino? Estamos llegando al desenlace. Comenta qué crees que pasará ahora y desde qué ciudad estás leyendo. Suscríbete al canal para más historias que te llegarán al corazón». Tamareseu. Bloque 13. La verdad revelada. Narela y Sankar se encerraron en la biblioteca de la mansión, aprovechando que el conde había viajado a Budapest por negocios y no volvería hasta el día siguiente. Pasaron horas poniéndose al día, llorando por el tiempo perdido, maldeciendo la injusticia de sus familias. «Mi padre», dijo Narela con amargura. «Él interceptó las cartas, estoy segura». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Sankar tomando sus manos. «Estás casada, tienes un hijo. No puedo pedirte que abandones todo». Narela cerró los ojos. «Mi matrimonio es una farsa. El conde nunca me ha amado. Yo soy solo un símbolo de estatus para él. Pero tienes razón, no puedo abandonar a Friedrich. Es lo único bueno que ha salido de estos años horribles». «Entonces nos iremos los 3», dijo Sankar con determinación. «Tú, tu hijo y yo. Lejos de aquí, donde nadie conozca nuestros apellidos ni les importen». «¿Harías eso? ¿Criar al hijo de otro hombre como si fuera tuyo?». Sankar la miró con una intensidad que le cortó la respiración. «Haría cualquier cosa por ti. Si ese niño es parte de ti, ya lo amo». Estaban planeando los detalles cuando escucharon un ruido en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y el conde von Dietrich entró, con una expresión de furia helada. «¿Se puede saber qué significa esto?». El conde había regresado antes de lo previsto. Uno de los sirvientes, alarmado por la escena que había presenciado, le había enviado un telegrama urgente. «Wilhelm, puedo explicarlo», comenzó Narela, pero él levantó la mano para silenciarla. «No necesito explicaciones. Lo veo todo muy claro. Mi esposa, la noble condesa, revolcándose con un sirviente». «No es un sirviente», dijo Narela con firmeza poniéndose de pie. «Es el hombre que amo, el hombre que siempre he amado». El conde rió sin humor. «¿Amor? ¿Todavía crees en esas fantasías? Estás casada conmigo. Tu hijo lleva mi apellido. Legalmente y socialmente me perteneces». «Ella no pertenece a nadie», intervino Sankar también poniéndose de pie. «Y si crees que voy a permitir que la trates como una posesión». «Catius, ¿un don nadie va a decirme cómo tratar a mi esposa?». El conde sacó una pistola del bolsillo de su abrigo. Narela gritó.
Podría matarte ahora mismo y ningún juez me condenaría. Es mi derecho defender mi honor. Entonces hazlo, dijo Sankar, caminando hacia él con una calma que solo los que han visto la muerte pueden tener. Pero antes déjala ir a ella. Esto es entre tú y yo. Por un momento, el conde pareció considerar realmente disparar. Su mano temblaba con la rabia. Pero entonces, desde la puerta, una vocecita preguntó: «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Friedrich, de 4 años, observaba la escena con ojos asustados. La presencia del niño cambió todo. El conde guardó la pistola, su máscara de control volviendo a su lugar. «Friedrich, vuelve con tu niñera», ordenó con voz tensa. Pero el pequeño corrió hacia Narela, abrazándose a sus piernas. «Mamá, tengo miedo». Narela lo levantó en brazos, besando su cabecita. En ese momento, supo que cualquier decisión que tomara no solo afectaría su vida y la de Sankar, sino también la de ese inocente. «Wilhelm», dijo con voz calmada, «este matrimonio ha sido una mentira desde el principio. Tú lo sabes. Nunca nos hemos amado. Déjame ir y busca a alguien que realmente pueda hacerte feliz. ¿Y convertirme en el hazmerreír de toda Viena? ¿Permitir que se diga que el conde von Dietrich no pudo mantener a su esposa? ¿Eso es todo lo que te importa? ¿Tu reputación?» «Es todo lo que tengo», respondió él con frialdad. «A diferencia de ustedes que hablan de amor como si eso pusiera comida en la mesa o mantuviera un apellido». Sankar dio un paso adelante. «Señor conde, propongo un trato. Déjenos ir. A cambio nos iremos tan lejos que nadie en Viena volverá a saber de nosotros. Puede decir que su esposa murió en un viaje, o que volvió con su familia. Invente la historia que proteja su honor». El conde lo consideró. «¿Y mi hijo?» «Friedrich vendrá conmigo», dijo Narela inmediatamente. «Es mi hijo. Y también es mío, legalmente». El silencio que siguió fue asfixiante. Friedrich, sin entender completamente lo que sucedía pero sintiendo la tensión, comenzó a llorar suavemente contra el hombro de su madre. La negociación duró toda la noche. Finalmente, llegaron a un acuerdo que nadie encontraba satisfactorio, pero que todos podían aceptar. El conde permitiría que Narela se fuera, pero Friedrich quedaría bajo su custodia. Ella podría visitarlo 2 veces al año, en secreto, hasta que el niño cumpliera 18 años. A cambio, ella renunciaba a cualquier derecho sobre el apellido von Dietrich y sobre la herencia de la familia. La historia oficial sería que la condesa había enfermado de tuberculosis y necesitaba tratamiento en un sanatorio suizo. Eventualmente, se anunciaría discretamente su muerte. «No», dijo Narela inmediatamente, «no dejaré a mi hijo». «Entonces no hay trato», respondió el conde, «y mantendré a este hombre arrestado por intento de seducción y robo. Tengo suficiente influencia para asegurarme de que pase el resto de su vida en prisión». Sankar miró a Narela. «Hagámoslo. Es la única manera». «No puedo dejarlo», sollozaba ella. «Es mi bebé». «Lo harás por él», dijo Sankar suavemente. «Aquí tendrá educación, un futuro asegurado. Con nosotros solo tendría pobreza y el estigma de ser hijo de... bueno, ya sabes». «Podrás verlo», agregó el conde, y por primera vez su voz tenía algo parecido a la compasión. «No soy un monstruo, Narela, pero no puedo permitir que destruyas todo por lo que he trabajado». Narela pasó esa última noche abrazando a Friedrich, memorizando cada detalle de su rostro, prometiéndole que volvería aunque él era demasiado pequeño para entender. Al amanecer, ella y Sankar partieron hacia la estación de tren, llevando solo una maleta pequeña y el peso de un sacrificio que los marcaría para siempre. Sankar y Narela viajaron a Argentina, tal como habían soñado años atrás. Se establecieron en una pequeña ciudad llamada San Miguel de Tucumán, donde nadie conocía sus apellidos ni su pasado. Se casaron en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo. Narela se convirtió en Narella Sahin, el apellido turco de Sankar. Él trabajaba en una finca cultivando caña de azúcar, mientras ella daba clases de literatura a los hijos de las familias locales. La vida era simple, a veces dura, pero había algo que nunca habían tenido antes:
libertad. Libertad para amarse sin esconderse, para caminar tomados de la mano por las calles, para soñar juntos. Pero la ausencia de Friedrich era un dolor constante. Narela llevaba un diario donde le escribía cada día, aunque sabía que él no podría leerlo hasta años después. Mi querido Friedrich, escribía cada noche antes de dormir. Hoy el cielo estaba del mismo color que tus ojos. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Algún día, cuando seas mayor, espero que puedas entenderlo. Pasaron los años. Narela viajaba puntualmente 2 veces al año a Europa, jornadas agotadoras de barco y tren, para pasar unos días con su hijo bajo la vigilancia discreta del conde. Friedrich crecía siendo un niño inteligente y sensible. Le contaban que su madre estaba enferma, que vivía en un lugar cálido para recuperarse. Él esperaba ansioso esas visitas, aunque nunca entendía por qué no podía quedarse. Ya el sacrificio de una madre no tiene límites. ¿Qué harías tú en su lugar? Deja tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad nos lees. No olvides suscribirte. La historia está por tomar un giro increíble. En 1924, 13 años después de su partida, Narela recibió una carta que cambiaría todo nuevamente. Era de su madre, la baronesa Adelaide. Su padre, el barón Erwald von Hohenberg, había muerto de un infarto, y en su lecho de muerte, atormentado por el remordimiento, había confesado a su esposa sobre las cartas interceptadas. «Hija mía», escribía Adelaide con letra temblorosa, «no puedo devolverte los años perdidos, pero puedo darte esto». La carta incluía la dirección donde su madre había guardado todas las cartas de Sankar, más de 100 en total, escritas durante sus 5 años en África. Narela las leyó todas en una noche, llorando por cada palabra de amor, por cada promesa que él había mantenido, incluso cuando pensó que ella lo había olvidado. Sankar las leyó también, por primera vez entendiendo completamente la magnitud de lo que habían perdido y lo que habían ganado. Nuestro amor sobrevivió a la guerra, a la distancia, a las familias poderosas y al tiempo, dijo Narela, abrazándolo. Ahora solo falta una cosa. ¿Qué?, preguntó Sankar. Que Friedrich sepa la verdad. El niño ya tenía 17 años. En un año sería legalmente un adulto y podría tomar sus propias decisiones. Narela escribió una carta larga, contándole toda la historia, el amor prohibido, el sacrificio, las razones por las que había tenido que dejarlo. Incluyó fotografías de su vida en Argentina, de la escuela donde enseñaba, de la casa modesta pero acogedora donde vivían, y al final una invitación. Cuando cumplas 18 años, si quieres conocer realmente a tu madre, aquí estoy. Te amaré sin importar la decisión que tomes. Los meses que siguieron al envío de la carta fueron una agonía. Narela revisaba el correo cada día, esperando una respuesta que no llegaba. Quizás el conde interceptó la carta, decía Sankar, intentando consolarla. O quizás Friedrich está tan enojado que no quiere responder, lloraba ella. Le mentimos durante años. Tiene todo el derecho de odiarme. Pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, un telegrama llegó desde Viena. Madre, cumplí 18. Quiero verdad. Quiero conocerte. Voy en barco. Llego marzo. Friedrich. Narela leyó el telegrama tantas veces que prácticamente memorizó cada palabra. Sankar la abrazó mientras ella lloraba de alegría y temor al mismo tiempo. ¿Y si me odia cuando me vea? ¿Y si no puedo explicarle bien? Lo entenderá, la consoló Sankar. Es tu hijo, lleva tu corazón. Prepararon la casa para recibir a Friedrich. Narela cocinaba platos que recordaba que le gustaban cuando era pequeño. Sankar renovó la habitación de huéspedes, pintándola y poniendo muebles nuevos. El día que el barco debía llegar, viajaron juntos al puerto de Buenos Aires, un viaje de varios días. Narela no pudo dormir la noche anterior, imaginando cómo sería el reencuentro. Cuando finalmente el barco atracó y los pasajeros comenzaron a descender, Narela lo vio inmediatamente. Friedrich había crecido hasta convertirse en un joven apuesto, alto
y de porte elegante, pero con sus mismos ojos verdes. Sus miradas se encontraron a través de la multitud. Por un momento ninguno se movió. Luego, Friedrich dejó caer sus maletas y corrió hacia ella. Friedrich abrazó a su madre con una fuerza que casi le corta la respiración. Los dos lloraban, rodeados de personas pero completamente ajenos al mundo. «Mamá», susurró él, una palabra que no había pronunciado en años. «Pensé que no volvería a verte». «Perdóname», sollozaba Narela. «Perdóname por dejarte, por no ser lo suficientemente fuerte para quedarme». Friedrich se apartó para mirarla. «Leí tu carta cientos de veces. Leí las cartas que el conde finalmente me dio antes de que partiera. Entiendo por qué lo hiciste». «¿El conde te dio las cartas?» Friedrich asintió. «Cuando cumplí 18, me llamó a su despacho. Me dio una caja con todas las cartas que tú y Sankar se habían escrito. Me contó toda la historia, su versión, y luego me dio la tuya. Dijo que ya era hora de que supiera la verdad y tomara mis propias decisiones». Sankar se acercó tímidamente, sin saber cómo presentarse. Friedrich lo observó con curiosidad. «Así que tú eres Sankar», dijo. «El hombre por el que mi madre sacrificó todo». «Friedrich, comenzó Sankar, pero el joven lo interrumpió. «Gracias», dijo simplemente, «por amarla como ella merece, por darle la vida que ese matrimonio nunca le dio». Le extendió la mano. Sankar la tomó, con los ojos húmedos. «Quisiera conocerte», continuó Friedrich, «si es que tú quieres. No espero que seas mi padre, ya tengo uno, pero quizás podamos ser amigos». Sankar sonrió. «Me encantaría eso». Friedrich se quedó 3 meses en Argentina. Durante ese tiempo conoció realmente a su madre, no como la distante figura elegante que visitaba 2 veces al año, sino como la mujer apasionada y valiente que había desafiado a su familia por amor. Narela le mostró su escuela, le presentó a sus estudiantes, le enseñó la casa que había construido con Sankar, le contó historias de su infancia, de los días junto al río, de los sueños que habían compartido. Friedrich también llegó a conocer a Sankar. Pasaban las tardes charlando en el patio mientras tomaban mate, una costumbre argentina que Friedrich había adoptado rápidamente. Sankar le contaba historias de la guerra, de África, de cómo había sobrevivido pensando en su madre. «¿Alguna vez te arrepentiste?», preguntó Friedrich una tarde, «de amarla sabiendo que nunca podrían estar juntos en circunstancias normales». Sankar meditó la pregunta. «Ni un solo día, incluso en los peores momentos, cuando pensé que ella me había olvidado, cuando creí que nunca la volvería a ver, nunca me arrepentí de amarla. Algunos amores valen cualquier precio». Friedrich admiraba esa certeza. En Viena, en su círculo social, el amor era algo que se negociaba, se arreglaba, se calculaba en términos de conveniencia. Ver un amor verdadero, uno que había sobrevivido décadas y continentes, era revelador. Cuando llegó el momento de su partida, Friedrich abrazó a su madre con lágrimas en los ojos. «Volveré», prometió, «y la próxima vez me quedaré más tiempo. Quiero conocer este país, entender por qué lo elegiste». «¿El conde?», preguntó Narela con preocupación. «Está de acuerdo», sonrió Friedrich. «De hecho, creo que se siente aliviado. Nunca supimos cómo conectarnos realmente el uno con el otro. Las familias se construyen con amor, no solo con sangre. ¿Qué te parece esta reconciliación? Comenta desde qué ciudad estás siguiendo esta hermosa historia y suscríbete al canal. El final te dejará sin palabras». Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Narela. Friedrich visitaba regularmente, a veces quedándose por 6 meses. Eventualmente, decidió estudiar agronomía en Buenos Aires, instalándose permanentemente en Argentina. «Hay algo en esta tierra», decía, «que me hace sentir libre, como si pudiera ser quien realmente soy, no quien mi apellido dice que debo ser». El conde von Dietrich falleció en 1930. Para sorpresa de todos, en su testamento había dejado una considerable suma de dinero para Friedrich, con una nota que decía: «Para que construyas la vida que elijas,
sin las cadenas que yo llevé. Con ese dinero, Friedrich compró tierras cerca de donde vivían Narela y Sankar, construyó una finca exitosa y eventualmente se casó con una maestra del pueblo, una mujer sencilla pero inteligente llamada Rosa, que le dio 3 hijos. Narela y Sankar se convirtieron en los abuelos más adorados del pueblo. Los niños los llamaban Oma y Opa, al estilo alemán, pero con el acento argentino que les hacía reír. En las tardes, sentados en el porche de su casa, Narela y Sankar observaban a sus nietos jugar en el jardín, a Friedrich trabajar en los campos, y se maravillaban de cómo el destino, después de tanta crueldad, les había dado esta vida. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Sankar una tarde, tomando su mano arrugada pero todavía hermosa. Soñé con algo parecido, respondió Narela, pero la realidad es mucho mejor que cualquier sueño. Los años pasaron apaciblemente. La escuela que Narela había fundado se convirtió en una institución respetada. Sankar seguía trabajando la tierra, pero ahora como dueño de su propia parcela, cultivando no solo caña, sino también recuerdos felices. En 1955, Narela y Sankar celebraron 44 años juntos desde su huida de Europa. Ella tenía 64 años, él 66. No eran jóvenes, pero su amor seguía siendo tan intenso como el día en que se confesaron sus sentimientos en los establos del castillo. Una tarde de otoño, Narela sintió un dolor agudo en el pecho. Sankar la llevó inmediatamente al hospital del pueblo, pero los doctores fueron claros. Su corazón estaba fallando. No había mucho que pudieran hacer. Friedrich y su familia corrieron a su lado. Los nietos, ahora adolescentes y adultos jóvenes, se turnaban para visitarla. En su cama del hospital, Narela pidió papel y pluma. Con mano temblorosa, escribió una última carta. A quien pueda leer esto en el futuro. Esta es la historia de un amor imposible que se hizo posible. No fue fácil. Pagamos precios que nadie debería pagar, pero valió la pena cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor. Si hay algo que quisiera que aprendieran de mi vida es esto. El amor verdadero existe. No es solo cosa de cuentos de hadas o novelas. Es real, es poderoso y puede sobrevivir a cualquier cosa que el mundo le lance. Pero también aprendan esto. El amor requiere valentía. Requiere estar dispuesto a perder todo por la posibilidad de ganarlo todo. Requiere fe cuando no hay evidencia, esperanza cuando todo parece perdido. Amen con todo su corazón. Luchen por ese amor. Y si el destino los separa, confíen en que de alguna manera, si es verdadero, encontrará la manera de volver. Yo moriré feliz porque, contra todas las probabilidades, mi amor y yo encontramos nuestro camino de regreso el uno al otro. Y créanme, cada segundo juntos valió cada segundo separados. Con amor eterno, Narela von Hohenberg-Sahin. Narela falleció 3 días después, con Sankar tomando su mano y Friedrich a su otro lado. Sus últimas palabras fueron: «No tengo miedo. He vivido 2 vidas, una en una jaula dorada, otra en libertad. La segunda valió la pena toda la tristeza de la primera». El pueblo entero asistió a su funeral. Los estudiantes que había enseñado durante décadas, ahora adultos con sus propias familias, contaban historias de cómo la señora Narela había cambiado sus vidas. Sankar se quedó de pie frente a su tumba mucho después de que todos se fueran. Friedrich intentó llevarlo a casa, pero él sacudió la cabeza. «Pasé 5 años sin ella una vez», dijo con voz quebrada. «Cada día de esos 5 años fue un infierno. Luego tuve casi 50 años con ella, y cada día fue un regalo. No puedo quejarme. El destino fue cruel, pero también fue generoso». Vivió otros 7 años más. Durante ese tiempo, ayudó a Friedrich con la finca, jugó con sus bisnietos, y cada tarde visitaba la tumba de Narela, contándole sobre su día como si ella todavía estuviera allí para escucharlo. Cuando finalmente murió en 1962, fue enterrado junto a ella. En la lápida, Friedrich había grabado: «Sankar y Narela Sahin, unidos por el destino,
separados por el mundo, reunidos por el amor. Su historia no termina aquí. Ay tenía razón, porque las historias de amor verdadero nunca terminan realmente. Pasaron los años. La finca prosperó bajo el cuidado de los descendientes de Friedrich. La pequeña escuela que Narela había fundado se convirtió en una preparatoria respetada que lleva su nombre, Colegio Narela von Hohenberg. En 1998, una joven estudiante de historia llamada Elena, tataranieta de Narela, estaba investigando para su tesis doctoral sobre inmigración europea en Argentina. Entre los documentos familiares encontró algo extraordinario: las 100 cartas que Sankar había escrito desde África, cuidadosamente preservadas junto con el diario que Narela había mantenido durante todos esos años. Elena quedó fascinada. Aquí estaba la historia de amor de sus ancestros, documentada en sus propias palabras. Decidió publicar las cartas y el diario como un libro titulado Cartas de un amor imposible. El libro se convirtió en un éxito inesperado. La historia de Narela y Sankar resonó con miles de lectores que habían experimentado sus propios amores prohibidos, sus propias separaciones dolorosas. Se hicieron películas, obras de teatro, incluso una serie de televisión. Pero para los descendientes de Narela y Sankar, la verdadera importancia no estaba en la fama, sino en el legado. Ellos nos enseñaron que el amor vale la pena cualquier sacrificio, decía Elena en las entrevistas. Pero también nos enseñaron que el verdadero amor no destruye, construye. No nos enseñaron solo a amar con pasión, sino a amar con sabiduría. La casa donde Narela y Sankar vivieron fue convertida en un pequeño museo. Turistas de todo el mundo venían a ver la habitación donde escribieron sus cartas, el porche donde pasaron sus tardes, el jardín donde jugaron sus nietos. ¿No es increíble cómo el amor puede trascender generaciones? Cuéntame en los comentarios si conoces alguna historia de amor similar en tu familia. ¿Desde qué ciudad nos estás leyendo? Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Pero esta historia tiene un giro más que contar, uno que ni Elena ni nadie podría haber predicho. En el año 2010, una mujer alemana llamada Sophia von Dietrich, de 45 años, visitó el museo durante un viaje por Argentina. Era descendiente del conde Wilhelm von Dietrich, por otra línea familiar. Mientras recorría las habitaciones, leyendo las cartas expuestas en las paredes, algo extraordinario sucedió. Comenzó a llorar sin poder explicar por qué. Sentía una conexión profunda con la historia de Narela, como si de alguna manera la conociera. Esa noche soñó con una mujer de ojos verdes que le decía: «Gracias por venir». Necesitaba que alguien de esa familia entendiera. Inquieta por el sueño, Sofía investigó más profundamente la historia del conde Wilhelm. Descubrió algo que no estaba en los libros públicos. El conde había guardado un diario personal, ahora en posesión de su familia. En ese diario, Wilhelm confesaba: «Dejé ir a Narela porque sabía que nunca podría amarme. Yo tampoco la amaba realmente, solo quería lo que ella representaba. Pero cuando los vi juntos, a ella y a ese hombre Sankar, vi algo que nunca había experimentado. Era envidia, sí, pero también admiración. Ellos tenían algo que todo mi dinero nunca podría comprar». El diario revelaba también que Wilhelm había dado las cartas a Friedrich no solo porque había cumplido 18 años, sino porque estaba muriendo y quería redimirse de alguna manera. Sofía publicó estos hallazgos, añadiendo una nueva dimensión a la historia. El conde no era solo el villano de la historia, sino un hombre atrapado en su propia jaula, consciente de lo que le faltaba, pero incapaz de romper las cadenas de su propia nobleza. La revelación humanizó la historia de una manera inesperada. Ya no era solo una historia de amor contra la adversidad, sino también una historia sobre las prisiones invisibles que construimos con nuestras expectativas y apellidos. La familia Sahin, los descendientes habían conservado el apellido, y la familia von Dietrich se reunieron por primera vez en décadas. En una ceremonia emotiva en el viejo museo, Sofía y Elena colocaron juntas una nueva placa que decía: «En memoria de todos los amores sacrificados por el deber, todos los corazones rotos por las expectativas
y todos los que encontraron el coraje de elegir su propia felicidad. Que sus historias nos recuerden que somos más que nuestros apellidos. Las familias decidieron crear una fundación conjunta, Fundación Narela y Sankar para el Amor Sin Fronteras. La fundación ayudaba a parejas de diferentes clases sociales, religiones o culturas que enfrentaban obstáculos similares a los que enfrentaron Narela y Sankar. Proporcionaban asesoramiento legal, apoyo financiero para establecerse en nuevos lugares y, lo más importante, una red de personas que entendían que el amor verdadero no debería estar limitado por las circunstancias del nacimiento. Cada año, en el aniversario de la muerte de Narela, se realizaba una ceremonia en el museo. Personas de todo el mundo enviaban cartas contando sus propias historias de amor imposible, muchas con finales felices, inspirados por el ejemplo de Narela y Sankar. «Su historia nos salvó», escribió una mujer desde India. «Mi familia quería que me casara con alguien de nuestra casta, pero después de leer sobre Narela y Sankar, encontré el coraje para elegir al hombre que amo. Ahora somos felices, y mi familia eventualmente lo aceptó». En 2023, durante una renovación del viejo castillo de Hohenberg, ahora convertido en hotel histórico, los trabajadores encontraron algo increíble: una habitación secreta detrás de la biblioteca. Dentro había un baúl antiguo, y dentro del baúl, cartas. Cientos de ellas. Eran las cartas que Narela había intentado enviar a Sankar durante su primer año de matrimonio, todas interceptadas por su padre. Pero también había algo más: el diario personal del barón Erwald von Hohenberg. Las últimas entradas eran devastadoras. 15 de marzo de 1925. He vivido toda mi vida creyendo que el honor y el apellido eran lo más importante. He usado ese honor como excusa para destruir la felicidad de mi hija. Ella me odia y tiene todo el derecho de hacerlo. Anoche, mi esposa Adelaide me confrontó. Me mostró una carta de Narela desde Argentina. No la leí, no podía soportarlo. Pero Adelaide me contó que mi hija es feliz, que encontró una vida con propósito, enseñando a niños pobres, amando libremente al hombre que eligió. ¿Y yo qué he logrado con mi honor? Una familia rota, una hija perdida, y esta agonía en mi pecho que ningún doctor puede curar. Mi orgullo me ha costado todo lo que realmente importaba. Si pudiera hablar con Narela una vez más, le diría: «Perdóname, hija, tú tenías razón. El amor vale más que 1000 apellidos». La última entrada estaba fechada horas antes de su muerte. Veo a Adelaide llorando junto a mi cama. Le he pedido que entregue todas las cartas a Narela, que le cuente la verdad. Es lo mínimo que puedo hacer. Muero sabiendo que fallé en lo más importante: permitir que mi hija fuera feliz. Que Dios me perdone, porque dudo que ella pueda. El descubrimiento del diario fue publicado en un libro complementario. Elena, ahora una historiadora reconocida, escribió en el prólogo: «Esta historia siempre la conocimos como la historia de Narela y Sankar, pero es más que eso. Es la historia de todos los involucrados. El varón que se dio cuenta demasiado tarde de su error, el conde que vivió una vida de apariencias, la baronesa que guardó silencio durante años antes de encontrar su propia voz. Todos ellos eran prisioneros del mismo sistema que pretendían defender. La nobleza que debía elevarlos, en realidad, los esclavizaba. Mi tatarabuela Narela y mi tatarabuelo Sankar no solo salvaron su amor, salvaron sus almas, al elegir la autenticidad sobre la apariencia, el amor real sobre el conveniente. Y su historia sigue resonando porque, aunque las circunstancias han cambiado, la esencia permanece. Todavía vivimos en un mundo que intenta decirnos a quién amar, cómo vivir, qué soñar. La lección de Narela y Sankar es simple pero poderosa. Al final, solo tenemos una vida. Vale la pena vivirla con verdad». El museo se expandió para incluir una exhibición sobre amores prohibidos a través de la historia, mostrando historias similares de diferentes culturas y épocas. Romeo y Julieta, pero también parejas reales que, como Narela y Sankar, desafiaron las normas de su tiempo. La historia se volvió parte del currículo escolar en Argentina, no solo como una historia romántica,
sino como una lección sobre los derechos humanos, la libertad de elección y el coraje de vivir con autenticidad. Casi llegamos al final de esta increíble historia. ¿Crees que el perdón del varón llegó demasiado tarde? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos acompañas? No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te emocionarán hasta las lágrimas. Y así llegamos al final de esta historia, aunque realmente nunca termina. En el verano de 2024 se celebró el centenario del año en que Narela y Sankar huyeron juntos. Más de 5.000 personas se reunieron en el pequeño pueblo argentino para la celebración. Había descendientes de las tres familias, los Sahin, los von Hohenberg y los von Dietrich. Había académicos que habían estudiado las cartas. Había parejas que habían encontrado inspiración en la historia para luchar por sus propios amores. Y había algo más mágico. Justo cuando el sol se ponía, como en un guión perfecto, dos jóvenes se acercaron al micrófono. Uno era Lukas Sain, tataranieto de Friedrich. La otra era Hanna von Hohenberg, descendiente de una rama familiar que Narela nunca conoció. «Nos conocimos hace un año», dijo Lukas, «en este mismo museo, leyendo las mismas cartas que nuestros ancestros escribieron hace más de un siglo. Y nos enamoramos», continuó Hanna con lágrimas en los ojos, no por la historia romántica, sino porque en el otro encontramos a alguien que entiende que el amor verdadero es elegir, cada día, estar juntos. «Así que hoy», dijeron al unísono, «queremos anunciar nuestro compromiso y dedicárselo a Narela y Sankar, quienes nos enseñaron que vale la pena luchar por el amor». La multitud estalló en aplausos. Había algo perfectamente circular en esto. Dos familias que una vez estuvieron separadas por el orgullo y la clase social, ahora unidas voluntariamente por el amor de dos jóvenes que habían aprendido las lecciones de sus antepasados. Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que una vez cubrió a dos niños soñadores junto a un río en Europa, el pueblo celebró. Había música, baile, risas y algunas lágrimas felices. Y si prestas atención, dicen los locales, en noches como esa puedes sentir algo especial en el aire, como si dos espíritus liberados de las cadenas terrenales bailaran juntos por toda la eternidad. Porque esa es la verdad sobre el amor verdadero. Nunca muere. Se transforma, se adapta, se multiplica a través de las generaciones. Inspira, enseña, sana. Narela y Sankar pagaron un precio terrible por su amor. Perdieron años que nunca recuperarían, pero ganaron algo más valioso. Demostraron que el amor, el verdadero amor, puede conquistar cualquier cosa. Y su historia continúa viva. No solo en libros y museos, sino en cada pareja que elige amarse contra las probabilidades, en cada persona que elige la autenticidad sobre la conveniencia, en cada corazón que cree que el amor vale cualquier sacrificio. Porque al final, como escribió Narela en su última carta, el amor verdadero existe, es real, es poderoso y puede sobrevivir a cualquier cosa que el mundo le lance. Esta es la historia de la hija del varón. Una historia de amor imposible que se hizo posible, de sacrificio que se transformó en triunfo, de dos almas que, contra todas las probabilidades, encontraron su camino de regreso el uno al otro, y vivieron, si no felices para siempre, al menos verdaderamente felices. ¿Qué te pareció esta historia de amor que atravesó generaciones? ¿Te hizo llorar? ¿Te inspiró? Deja tu comentario contándome qué fue lo que más te emocionó y desde qué ciudad nos acompañaste en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en el amor verdadero. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que llegan al alma. Gracias por leer hasta el final.